Buenos días, hermanos. Hoy día, sábado 18 de junio del 2022. Hoy es 18 de junio, hoy estoy de aniversario con mi esposa. Que Dios bendiga a mi esposa, que Dios la guarde. Yo siempre decía que ser esposa de un ministro de liberación tiene que ver con la paga de un precio de parte de la esposa, y es sufrir las aflicciones por el ministerio. Hay que pagar el precio. Si queremos servir al Señor, hay un precio que pagar. Y no tiene que ver con sufrimiento, no tiene que ver con dolores. Tiene que ver con negarse a uno mismo. Gracias a Dios por mi esposa. El enemigo la está molestando en estos días, pero Dios me está dando más palabras de revelación acerca del poder y la autoridad del reino. Y por medio de esas palabras se está cancelando todos esos ataques. Y justamente quería compartir una palabra que Dios me dio hoy para cancelar los ataques contra mi esposa. Quiero decirte que el trabajo de Satanás siempre es atacar, pero él ataca para que tú lo ates y lo golpees. Eso es muy importante que lo sepas, ¿no? Cuando él viene y quiere hacernos daño, ¿no? Él es como un perro, pero que está atado. Solamente te ladra, solamente te quiere asustar. Si tú lees el libro de Daniel, cuando Daniel ve el reino estableciéndose en la tierra, estableciéndose el reino de Dios, ve un pequeño cuerno que hablaba grandes cosas, ¿no? El reino se está estableciendo. Jesús está sentándose a la diestra del Padre, ¿no? Pero este pequeño cuerno hablaba grandes cosas. ¿Por qué? Porque lo único que le queda al diablo es hablar, ¿no? ¿Qué cosa habla? Mentiras, ¿no? Que eso no es real, que jamás vas a sanarte, que jamás vas a prosperar, tu familia se perderá. Son mentiras del diablo. La verdad es que Jesús ya venció, y por esa verdad todas las promesas que están escritas aquí en la Biblia se cumplen. No se cumplirán, ya se cumplieron. Y una de esas promesas es que todos tus hijos son salvos, toda tu familia son salvos por el pacto de sangre. Cuando tú estás bajo la cobertura del pacto de sangre, la Biblia dice que es un cordero por familia. ¿Qué significa comer el cordero? Significa recibir a Cristo como Señor y Salvador. Según el libro de Éxodo 12, cuando tú comes el cordero, toda tu familia también lo come. O sea que toda tu casa también van a recibir a Jesús, también se van a salvar y van a entrar al pacto de sangre, ¿no? El diablo solamente le queda hablar, habla, pero tú mira el reino, no escuches la voz del diablo y mira a Jesús sentándose a la diestra del Padre, porque eso se cumplió. La visión que tuvo Daniel se cumplió cuando Jesús vino. Y según el libro de Hebreos y de Apocalipsis, Él presentó su sangre a favor nuestro para rescatarnos, y se sentó a la diestra del Padre, del Dios Altísimo. Pero tienes que saber, entender, según el libro de Efesios 2:6, que Él no se sentó solo. Daniel estaba viendo el reino estableciéndose. Nosotros nos sentamos con Cristo en tronos celestiales. Eso es lo que dice Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar tiempo pasado en los lugares celestiales, indicando que el reino ya vino. Cuando Jesús vino, trajo el reino a la tierra. Por eso Él dice que el reino ya está en medio de vosotros, y que debemos de buscar el reino, primeramente el reino y su justicia. Entonces la comida, el vestido, lo que tú necesites, va a venir por añadidura. No te vas a esforzar, eso viene solo, porque cuando tú vives en el reino te cubre, el reino te mantiene, el reino te paga. Es como un soldado que está en el ejército.
pongamos un soldado del ejército de Estados Unidos, ¿no? El gobierno lo mantiene, le da todo, suple todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque está trabajando para Estados Unidos, para la nación, ¿no? Para el imperio de Estados Unidos, por decirlo así. Si tú trabajas para el reino, buscas para el reino de Dios, te ocupas en el reino de Dios, no te va a faltar nada. Y tú no vas a depender de la economía del país donde estás. Tú vas a depender del reino de Dios. Por eso Jesús dice, no te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a vestir. Busca el reino de Dios. Entiende quién eres, que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero para que puedas entender eso tienes que meditar en la palabra. Lee Daniel 4, Daniel 9, donde se ve el reino estableciéndose. Lee Apocalipsis, ¿no? Los mensajes de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice que tienes que mantener las promesas, creer las promesas, abrazarlo y mantente firme utilizando el poder que Cristo te ha dado. Porque dice ahí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué cosa es una corona? La corona habla de gobierno, habla de autoridad, habla de dominio. Si estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, tenemos una corona. Esta corona habla de Cristo en nosotros, actuando, libertando y sanando. Y tú dirás, pero si yo estoy mal, si yo no puedo, si soy débil, es porque te ves a ti mismo y estás escuchando la voz del cuerno pequeño, la voz del diablo, ¿no? A Eva le dijo, no morirás. Mentiroso. Él es padre de la mentira. Por los síntomas que uno siente por el dolor, hoy te vas a enfermar, te vas a morir. En estos tiempos tan difíciles que estamos, si tú vas al médico por un dolor, yo amo a los médicos, pero los médicos no tienen la solución, porque la medicina que nos dan no nos curan totalmente, siempre nos hacen dependientes de más y de más. Y ahora no es una simple enfermedad lo que viene. Si fuera una gripe, si fuera algo que se puede sanar, ahora son pandemias, señores. Ahora son cosas más mortales. Por eso que nos están poniendo 1, 2, 3, 4 pinchazos. Pero eso lo que hace, debilita el ejército que tenemos acá adentro, el sistema inmunológico, los glóbulos blancos. Ellos necesitan oxígeno, ellos necesitan, los glóbulos blancos necesitan comer bien, alimentarte bien, y lo principal, no tener miedo. Porque si tienes miedo, se bloquean también. Voy a continuar con el imperio, el gobierno de Dios, el reino de Dios. En el Salmo 103, 19, dice esta hermosa palabra: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Has escuchado? Su reino domina sobre todos. Y en Mateo 12, el Señor dice, Mateo 12, 28, pero yo, si por el Espíritu de Dios es el poder del reino, y tú lo tienes, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo saber si tengo el Espíritu Santo? Porque Él es el que te da el nuevo nacimiento. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, es un espíritu. Tú eres un espíritu que ha nacido del Espíritu. Y tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Y el Espíritu Santo está esperando que tú des la palabra profética más segura, que tú hables para que Él pueda actuar. Dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo en Génesis 1.
Pero el Espíritu Santo estaba ahí dando vueltas, esperando la voz de Dios. Y cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo actuó poderosamente y fue la luz. Las tinieblas representan todo lo que en este momento quiere cubrir el mundo, el sistema. Pero el Espíritu Santo está esperando que tú digas, sea la luz. Y la luz va a echar fuera las tinieblas. Sé sano, sé libre, sé próspero. Confesar lo que Dios dice. Y dice aquí, si por el Espíritu Santo echo fuera los demonios. Está hablando del reino de Dios que está por encima del reino de los demonios. Hay dos reinos ahorita. El reino de Dios que está sobre todos y el reino de Dios ya está acá en la tierra. Lo tienes tú. Si tienes a Cristo, Cristo trajo el reino y tú estás en Cristo, estás en el reino. Y estás en el reino más poderoso que el reino satánico. Él te hace creer al revés. Pero la Biblia dice que Él puso todo, las potestades, todos, lo puso debajo de sus pies, lo cual somos nosotros, la iglesia. Aquí debajo de mis pies está Satanás, principados y potestades, que quieren molestar a mi esposa. Y ahorita vi a la muerte que estaba molestando a mi esposa. Lo miré, lo até y lo mandé a ver qué hice. Al abismo. Está debajo de nuestros pies. Pero si dices, oh, el diablo me está atacando, el diablo me está haciendo esto, estás sentado en el trono, Satanás está debajo de tus pies, aplástalo, bótalo, échalo fuera. O lo haces, o él te sigue atacando. Si yo permito que él siga molestando a mi esposa no podría ni caminar, ni levantarse de la cama, porque él es cruel, él es malo, pues yo tengo que ser más malo que él y quemarlo. Lo quemo con la sangre de Jesús y le ordeno que se vaya. La palabra atar, todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. El cielo va a trabajar cuando la tierra ate. La palabra atar es prohibir, cancelar, echar fuera, cerrar puertas. Ese es el reino de Dios. Y si por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino, ciertamente, la palabra ciertamente que es real, que existe, el reino de Dios ha llegado. Está contigo. Tú eres un representante del reino. Tú tienes los poderes plenipotensarios del reino. Cuando Jesús dice en Mateo 10 y en Marcos, predicad el evangelio a toda criatura, la palabra predicar es proclama edictos del rey. ¿Y qué dice el rey? Sé sano, sé libre, sé próspero, porque en el reino de Dios no hay enfermos, no hay pobres, no hay oprimidos. En el reino de Dios solamente hay amor, hay gozo, hay libertad, hay justicia. En el reino de Dios hay paz. Esa paz tenemos que establecerlo en la tierra. Y tú tienes esa autoridad porque el reino de Dios está sobre todos los reinos. Y ya no depende de Dios la paz tuya, porque ya Jesús lo hizo, ya Jesús lo venció, está debajo de tus pies. Depende que tú des la orden y tienes que hacerlo porque Él está avanzando, está tomando control, las guerras, el hambre, que va a escasear la comida. En el reino no hay escasez. Tú vas a dar la orden, tienes que aprender, das la orden y la comida vendrá sobrenaturalmente. Me acuerdo siempre de mi pastor, de mi mentor, cuando faltaba dinero allá en Perú. Él sacaba su billetera y daba la orden. Y él me decía, el dinero tiene orejas. Él escucha la voz.
Y él sacaba su billetera y ordenaba. Y decía: dinero, ven del norte, sur, este y oeste de Perú. Y efectivamente, un hermano vino de Tacna, que está cerca de Chile, en la frontera con Chile. Cruzó casi todo medio Perú y llegó donde él. Fue ministrado, fue liberado, fue sanado. Y en agradecimiento, no por obligación, no porque el pastor Efraín le decía: tienes que dar, como hacen ahora, tienes que dar para que Dios te bendiga. No, él lo hizo por amor. Le dio una ofrenda grandísima, donde él suplió todas sus necesidades y más todavía. Ese es el reino. Tú das la orden y las cosas te obedecen. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino es sobre todos. Por favor, no te quejes. El Señor no solamente te salvó. ¿De qué vale que el Señor te salve si estás pobre, si estás enfermo? ¿Qué clase de reino es ese? Quiero decirte que Jesús nunca fue pobre. Jesús mantenía a todos sus apóstoles. ¿Sabías eso? Él mantenía a todos sus discípulos. ¿Sabías eso? Pedro, Juan, Santiago, Jacobo abandonaron todo, dejaron el trabajo natural para servir al Maestro, y el que los mantenía y los calzaba era Jesús. Tenía su tesorero, que era Judas Iscariote. El Señor sabrá por qué lo habrá puesto ahí. Él tenía su caja, porque en el reino es prosperidad. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros, por medio de su riqueza, fuésemos enriquecidos cuando Él se negó a ser rico. Eso fue cuando Él estaba en la cruz, se hizo pobre. No tenía nada, ni una tumba donde quedar su cuerpo. En la cruz se llevó todos los dolores, toda la maldición de la ley. Pero antes de subir a la cruz, Él lo tenía todo. Cuando faltaba algo, ordenaba a un pez que proveía para pagar los impuestos. Ese es el reino. Suple todas tus necesidades, no tu gobierno. ¿Qué hace tu gobierno? Te mete más impuestos, te aumenta la gasolina, etcétera, etcétera. Y tú votas por él. Ellos solamente buscan explotarte y quedarse con tu dinero, sea de la izquierda o sea de la derecha. Pero siempre hay que buscar al menos malo. Por eso que yo elijo siempre a Benjamín, a la derecha, el hijo de la mano derecha. Para terminar, 2 Timoteo 1:10, para que tú veas el poder del reino, en lo cual tú estás incluido y estás sentado en un trono. Tienes una corona y tienes una vara de poder. Más adelante podría haber de Apocalipsis de la vara. Pero ahora vamos a 2 Timoteo 1:10 y con eso termino. Y que Dios me dé la gracia de terminar. ¿Pero qué? 1:10, 2 Timoteo. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte, el espíritu de muerte, es el que está tomando gobierno y control de la humanidad. La muerte se manifiesta en dolores, en enfermedades leves, en enfermedades graves, en muerte. La muerte es el que hace que la gente se empobrezca porque gasta su dinero en medicina y generalmente no sanan, te endeudan. La medicina de Dios sí te sana y no te endeuda. Pero la muerte fue quitada
Si la muerte es quitada, quiero decirte que todos tus dolores son quitados. Y todas tus enfermedades también. Desde una pequeña gripe, hasta cáncer, leucemia, reumatismo, artrosis, todo tipo de enfermedad, sidas. Yo he visto sanar todo eso han sido sanados en el nombre de Jesús. Quitó la muerte. El Señor ya lo quitó, ya lo amarró y lo echó fuera. Está en el reino satánico. Está en el reino de Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Pero tú estás en el reino de Dios. Ordena que la muerte saque sus sucias garras de tu territorio, de tu vida. Solo tú lo puedes hacer. Estos pinchazos no te van a evitar que la muerte te moleste, te va a seguir molestando por miedo, por temores, por tumores, etc. Pero Jesús ya lo quitó. Quítalo tú, por fe. Da la orden y camina, alaba a Dios y verás caminando que es hecho. Ya fue hecho. El Señor quitó la muerte y trajo a luz la vida, una vida Zoe. La vida Zoe es una vida sobrenatural. Hay una vida que es una vida biológica, pero la vida Zoe es una vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural es una vida vivificante. Y la palabra vivificar es un espíritu de vida vivificante. Significa que da vida a algo que estaba muerto. Tu cuerpo que estaba lleno de tumores, Él da vida a tu cuerpo, sana, libera y crea huesos nuevos, órganos nuevos. Es algo sobrenatural. Tienes que experimentar lo sobrenatural. Es tiempo que lo hagas. Porque nosotros somos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el reino es sobre todo, es sobrenatural. Todo lo que Jesús hacía era sobrenatural. Y Jesús dijo, si por el dedo de Dios he hecho fuera demonios, ciertamente el reino ya está con ustedes, está en medio. Ustedes pertenecen a este reino. Y es sobrenatural. La palabra sobrenatural que va más allá de lo natural, va más allá de los sentidos, va más allá de lo que se toca o se ve. Es hecho. Tú lo dices, es hecho. Jesús dice en Marcos, todo lo que tú digas, si tú lo dices y vas creyendo lo que dices, será hecho. Te lo voy a traducir. Cuando tú estés hablando algo, estás diciendo algo, tienes que verlo en el mundo espiritual. Tienes que ver que lo que estás hablando está sucediendo. Lo ves, hablas, lo ves en el mundo espiritual, eso es creerlo, lo abrazas y es hecho. Así es la fe. Decirlo, creerlo, verlo y saber que es hecho. Y efectivamente, así va a ser. Porque Dios es fiel. Que Dios los bendiga y los alumbre. El Señor venció la muerte y trajo a luz la vida abundante que Dios quiere que disfrutes ya, y la inmortalidad. Esta es la vida eterna. Hasta luego. Adiós.